Bueno, entonces como habíamos visto en las clases anteriores donde habíamos visto las rectas tangentes, igual vimos la aplicación de la velocidad como la razón de cambio instantánea. Igual explicamos de que realmente esta expresión que nosotros usamos para las tangentes, que luego la usamos para la velocidad, cambiándole x sub 0 por t sub 0, es una expresión general que se usa para poder expresar cualquier razón de cambio. Eso quiere decir de que la fórmula que nosotros hacíamos como límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido h, básicamente lo que explica es una razón de cambio instantánea. Cuando lo vimos en rectas tangentes, pues habíamos visto que que esto lo que significaba era la pendiente de la recta tangente, sin necesidad de otra recta secante. Como lo que habíamos visto, era la aproximación y por eso esta h, que era la distancia entre las dos, era lo que era el delta x y lo de arriba era el delta y. Y por eso era la pendiente de la recta tangente. De la misma forma habíamos visto con velocidad, de que la parte de arriba era f de t sub 0 más h menos f de t sub 0. Y por lo tanto lo de arriba era el cambio en la posición y abajo que era h era el cambio en el tiempo. ¿Sí? Entonces básicamente es lo que teníamos como razón de cambio. Ahora, como en la matemática esto se volvió demasiado útil o demasiado repetitivo, algo que realmente siempre se usaba como una razón de cambio, porque cualquier cosa que cambie, que tenga continuidad, pues se va a poder usar esta expresión para poder encontrar esa tasa de cambio para cualquier tipo de fenómeno físico. Entonces esta expresión se volvió común y se le va a dar el nombre de f' de x. Y esta f' de x lo que se va a significar es lo mismo. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Ya podemos usar simplemente la variable x porque simplemente significan lo mismo. Menos f de x partido h. Entonces, a este término que yo les acabo de decir que se llama f', también se le conoce como la derivada. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, como f' de x, es la función derivada. Es decir, nosotros podemos sacar una función derivada a partir de una función. Ahorita vamos a ver algún ejemplo. Pero la función derivada, como cualquier función, tiene su dominio. Es decir, tiene valores a los que pueden estar valuados y valores en los que no pueden estar valuados. Y básicamente el dominio de la función derivada, es decir, de lo que nos va a salir cuando saquemos el límite, es cualquier variable o cualquier valor que no indefina el límite. Entonces, si quisiéramos poner cuál es el dominio de la función derivada, es decir, cuál es el dominio de f', entonces es cualquier valor en donde el límite exista. Entonces, en resumen, sabemos de que este límite especial que llevamos viendo como un par de semanas, básicamente lo que indica es una razón de cambio instantánea. Lo vimos desde la perspectiva matemática directa, que es la pendiente de la recta tangente. Lo vimos con velocidad, que básicamente es la velocidad instantánea, la velocidad en un punto, sin necesidad de un promedio. Entonces, en general es una razón de cambio instantánea. Entonces, como es algo bien utilizado, se le da una notación específica que se le conoce como función derivada o f', que básicamente es el mismo límite que acabamos de ver, y cuyo dominio, la función prima, es decir, la función que nos da al hacer este límite, va a ser cualquier valor en donde el límite exista. Bueno, entonces el primer ejemplo sería la función f de x es igual a x cuadrado. Y lo que me estarían pidiendo sería que encuentre la función derivada. Es decir, que encuentre
la expresión que simboliza la razón de cambio para esa función x cuadrado. ¿Sí? Me pueden decir que la encuentren en un valor específico, me pueden decir que la encuentre de una manera general. Entonces, me van a decir que la encuentren en x es igual a 2. Pero para eso primero lo voy a sacar en forma general, porque me piden la función derivada. Entonces no necesito un valor como la pendiente, sino necesito una función que represente todos los cambios dependientes de esta x cuadrado. Entonces, yo sé que la función derivada f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido h. Sí, entonces simplemente tenemos que evaluar la función según lo que estamos viendo, porque nos dicen que la función es x cuadrado. Eso quiere decir que lo que vamos a sacar es el límite cuando h tiende a 0. Luego nos dice f, en lugar de poner x más h, en lugar de poner x, ponga x más h. Entonces el primer valor sería x más h al cuadrado. Menos f de x, es decir, en lugar de poner x, pongo x porque es lo mismo. Menos x cuadrado. Y abajo pues es partido h. Entonces aquí lo que tengo que hacer es expandir la expresión. Entonces tengo límite cuando h tiende a 0. Aquí es un binomio al cuadrado, entonces tengo el primer término al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos x cuadrado, partido h. Entonces, si se dan cuenta, la indefinición de reemplazar h por 0 que está abajo se va a poder eliminar acá. ¿Por qué? Primero se cancelan el x cuadrado, porque es positivo y negativo. Entonces me va a quedar factor común h. Factor común h y me queda 2x más h. Eso me sirve para poder cancelar el denominador, que es este que está acá. Por lo tanto, el límite ya me quedaría lineal. Entonces ya puedo evaluar la h por 0. Entonces me quedaría que la función derivada, es decir, esto que representa el límite, es igual a 2x más 0, es decir, 2x. Eso que está ahí, esa expresión de f' de x es igual a 4, es lo que significa la función derivada. Ahora, si me pidieran, como aquí en este caso, la pendiente de la recta tangente en 2, pues lo único que tengo que hacer es evaluar f' de x en 2 y me quedaría 4. Entonces, esto de aquí arriba, solo en valor de x, es la función derivada. Es decir, ahorita vamos a ver qué significa cuando lo grafiquemos. Ahora, bueno, entonces teníamos dos valores que habíamos encontrado. Primero teníamos la función f de x es igual a x cuadrado. ¿Sí? Y luego sacamos la función derivada f' de x es igual a 2x. Esta f' de x, por lo que hemos visto que significa y porque representa el límite, representa las razones de cambio. Esto, y en una manera general, como esto no significa nada, ahorita x cuadrado es simplemente una función, pues significa pendiente de la recta tangente. Pero como no estamos sacando la pendiente de la recta tangente en cualquier punto, así como cuando evalué f de prima de 2 y me dio 4, esa es la pendiente de la recta tangente en 2. Pero esa expresión 2x, solo así como función, significa algo, que es lo que vamos a ver. Primero, vamos a graficar la primera, que es la que nos dan, x cuadrado. Ahora vamos a graficar la que nos da, y es igual a 2x.
Ahora, esa 2x, ese 2x que está ahí, la azul, es la función derivada. Y la función derivada lo que nos está dando de una manera coloquial, se los voy a poner aquí. Es una función productora de pendientes. Es decir, que la gráfica azul nos indica todas las pendientes de la función verde. Veamos. La función verde, desde 0 hasta infinito positivo, tiene pendientes positivas. Si ven acá, en toda la rama derecha de la función cuadrática, las pendientes son positivas. ¿Cómo lo sé que son positivas? Si ustedes ven acá, la pendiente va para arriba. ¿Cómo pueden saberlo de otra forma? La función está creciendo. Si una función crece, su pendiente es positiva. ¿Por qué? Porque su razón de cambio es positiva. Pero pueden ver las pequeñas pendientes ahí distintas, pero todas positivas. Y la función azul, desde 0 hasta infinito, está solo en el cuadrante positivo. Es decir, solo me da valores positivos la función azul desde 0 a infinito. Entonces coincide que la función verde, la original, tiene pendientes positivas y la azul me indica, porque la función azul, que es la función derivada, es la función productora de pendientes, me está indicando solo de verla. Si yo no tuviera la gráfica, yo podría saber cómo dibujarla, porque el azul me dice, desde 0 a infinito, la función x cuadrada tiene solo pendientes positivas. Ahora se pueden pasar con el otro lado. La función x cuadrado del lado desde 0 a menos infinito, si se dan cuenta, solo tiene pendientes negativas, es decir, solo decrece. Decrece, 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 decrece. Y cabal, en ese mismo área, la función azul nos indica que en esa área están solo valores negativos. ¿Sí? Entonces, esto bien claro lo que me indica es, en la parte derecha, donde la función derivada, la azul, la que saqué con el límite, la que me indica la productora de pendientes, la que me dice todas las pendientes de todos los puntos de la gráfica, me dice cuando la función está en los positivos, 2x, es decir, la productora de pendientes, es positiva y por lo tanto las pendientes siempre son positivas. Mientras que del lado izquierdo, cuando la gráfica está de 0 a menos infinito, la función derivada, la azul, es negativa y es lo que me indica es las pendientes son negativas. Si a mí me interesara ahorita saber como la función derivada es f de x es igual a 2x, si a mí ahorita me diera la gana de poder saber cuál es la pendiente de la recta tangente en 4 o en 8 o en 16, pues si se dan cuenta, simplemente si fueran 10, la gráfica azul me dice la pendiente va a ser positiva, porque el 10 está del lado donde la gráfica azul es positiva. Ahora, ¿cuál sería la pendiente en ese punto? Pues simplemente voy a evaluar f' de 10, es decir, 2 por 10, 20. ¿Sí? Entonces ahí se dan cuenta que donde está 10, que es bien arriba, la función tiene pendiente 20. Si quiero saber cuánto es en 5, que es básicamente en este punto, entonces 2 por 5, 10. Entonces la pendiente acá es 10. Y la gráfica azul, que es la función derivada general, lo único que me indica es que la función ahí es una pendiente positiva. En este podrán decir que es bien fácil, pero luego van a haber funciones bien complicadas. No sabemos dónde está la gráfica, en qué momento. Entonces, el saber la función productora de pendientes me puede decir en qué intervalos la función crece, en qué intervalos la función decrece. Entonces, en resumen, les dejo, aquí están las gráficas ya bien hechas. Aquí se explica bien, si se dan cuenta, el área positiva de la función
coincide con las pendientes positivas, el área negativa de la función derivada, coincide con las pendientes negativas, y en un punto específico, como en 2, la pendiente simplemente es 4 en este punto, y coincide con que tiene que ser positivo, porque en 2 me da 4. Entonces, estas dos funciones siempre tienen relación. La función original y la función derivada. La función original, pues es la función original, la que me están pidiendo sus tasas de cambio. Y la función derivada es aquella función productora de razones de cambio, o en este caso, una función productora de pendientes, en donde cada punto me indica la pendiente. Por ejemplo, el punto 3, 3 por 2 va a ser 6. ¿Sí? Entonces yo sé de que la pendiente en 6, en el punto 6 de la función cuadrática, va a ser la función en 3, perdón, va a ser 6 la pendiente aquí. Y así. Es decir, que yo puedo saber todas las pendientes de de cualquier pendiente posible de la función x cuadrado a partir de la función derivada. Realmente no necesitan saber la gráfica, excepto que realmente la función sea muy complicada para poder graficarla. O que les estén preguntando que den la relación, ¿verdad? Bueno, el segundo ejemplo es este. Encuentre la función derivada o la derivada con respecto de x de la función x al cubo menos x. Aquí lo importante que entiendan es, bueno, me están pidiendo la función derivada o la derivada, pues necesito sacar el límite. Y algo importante de esto es ser ordenado, porque si se desordenan, se les va a complicar. Entonces, límite cuando h tiende a 0. ¿Sí? Ahora, como la original, les voy a poner aquí la fórmula original, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido h. Entonces, lo primero que tengo que hacer es evaluar x al cubo menos x más h. Es decir, voy a reemplazar x más h en toda esta expresión y va a simbolizar el f de x más h. Es decir, que me va a quedar x más h al cubo menos, en lugar de x pongo x más h, menos x más h. Eso rosado que está ahí simboliza solo f de x más h. Ahora voy a evaluar f de x. ¿Sí? Y como es simplemente f de x y la variable es x, entonces me va a dar exactamente lo mismo, tomando en cuenta que aquí hay un signo menos y que va a afectar a todo lo demás. Entonces, menos, pues x al cubo menos x. Porque ahí solo estoy evaluando x en lugar de x, entonces me da lo mismo. Y pues la h de abajo no tiene función, entonces simplemente es partido h. Ángel, perdón, Bueno, ahora simplemente es de ampliar. Aquí es donde a veces se pone un poco tedioso, porque es un poco tedioso al ampliar, por ejemplo, un binomio al cubo. Entonces tengo límite cuando h tiende a 0. Aquí tengo binomio al cubo. Entonces ese es el primer término al cubo, más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Y aquí, como tengo un menos, entonces lo va a afectar todo. Menos x menos h. Y luego afuera tengo otro signo menos, entonces me va a quedar menos x al cubo menos x. Esto es donde hay que tener mucho cuidado con los signos, sabiendo de que tienen una fórmula que ya hicimos y que demostramos, bla, 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 pero que pueden seguir la fórmula. Si se confunden con un signo, se los cargó el payaso. Ángel, Sí, una pregunta. En la última X no sería más X, porque sí, como... muchas gracias. Ah, va. Y abajo pues está h. Entonces aquí, términos semejantes.
ir reduciendo todo lo que puedan reducir. Al final, que no se les olvide que su objetivo original es esto se indefine si yo evalúo h acá. Si yo pongo h acá, se indefinió. Entonces estoy tratando de ampliar eso para ver si yo puedo hacer un factor común h. Entonces primero, en orden y en paz, empiezan a ver. X al cubo se cancela con x al cubo, signos opuestos. Sí. X con x. Sí. Entonces, aquí si se dan cuenta no hay términos semejantes. Todos son distintos. X cuadrado h, x h cuadrado, h al cubo y h. Entonces, lo que les va a quedar ya al final es límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrado h más 3xh cuadrado más h al cubo menos h. Y O fantástico tienen factor común h. Entonces, límite cuando h tiende a 0, factor común h, me queda 3x cuadrado más 3xh más h cuadrado menos 1. Se cancela la h y ya les queda una función lineal. Una función lineal que pueden ustedes mismos reemplazar la h por 0. Entonces, 3x cuadrado no tiene h. Entonces, no tiene h, no puedo reemplazar nada, simplemente lo copio. 3xh, pues lo reemplazo acá y me queda 3x por 0. Pues todo 0. H cuadrado, 0 al cuadrado y menos 1. Eso quiere decir que la función derivada de x al cubo menos x es 3x al cuadrado menos 1. Esta es la función productora de todas las pendientes para x al cubo menos x. Si a mí ahorita me da la gana de poder pedirles la pendiente de la función x al cubo menos x en 99, es decir, qué tan rápido está cambiando esta función en x es igual a 99, ustedes ya solo pueden reemplazar f' de 99 y hacen 3 por 99 al cuadrado menos 1. Que ya se imaginan que es un número enorme. Entonces 3 por 99 al cuadrado menos 1 les da 29.402. Es decir, se imaginan que en 99 la función está cambiando muy rápido. Y es por eso de que sabemos de que las funciones tienden a infinito. Porque cuando empiezan a crecer, crecen verdaderamente muy rápido. Entonces ahorita vamos a ver la gráfica de cómo quedaba esta función con respecto a esta y vamos a ver que sí coincide la parte de que la segunda es una función productora de pendientes. Antes de seguir, pregúntense ustedes mismos sin responderme, ¿qué tipo de función es x al cubo menos x? Su término principal es cúbico y es positivo. Entonces yo voy a imaginarme ver una S así. Y la cuadrática, su signo principal es cuadrática, es 2 par, entonces va a ser, me imagino ver algo así. Esa es más o menos la forma que van a tener. La forma ya original, que yo tampoco se las voy a pedir que la grafiquen, si muchos se las voy a dar, y ustedes van a tener que analizarla. La voy a poner acá. Aquí lo que tienen que tener en cuenta es la azul, que es la original. ¿Cómo sé que la azul es la original si yo no les digo? Y si no les pongo aquí cuál es cada una. Pues lo que les acabo de decir, la azul es una función cúbica, tiene la forma de la S, pues tanto tiene que ser la original. La roja tiene forma cuadrática, tiene que ser la derivada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí es donde van a sacar la información. La azul, que es la original, hasta menos 1, solo crece. ¿Se dan cuenta? Pendiente positiva o lo mismo, solo está creciendo. ¿Hasta dónde? Hasta menos 1, por ahí. Y si se dan cuenta, la función derivada, toda esta área hasta a este punto, nos indica que la función tiene que crecer. ¿Sí? Luego, cabal, desde este punto, que yo más o menos calculo que es menos 0.5, la función decrece. En este punto, la original, la azul, tiene pendientes negativas. ¿Sí? Y cabalmente, la derivada, la roja, nos indica que en esa área la función es negativa. Negativa, negativa, negativa.
Mientras que en esa área donde la función crecía, hasta -1, la función es positiva, 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 positiva. Luego, la función desde este punto, que yo calculo que es 0.5, hasta infinito, crece. ¿Sí? Y cabal nos indica acá que la función está en los positivos. Sí, lo que yo quiero que entiendan acá y lo que me pueden preguntar en unos minutos es, ¿entendemos o no entendemos la relación entre la función original y la función derivada? F' de x es mayor a 0. F' de x me estoy refiriendo a la función derivada, donde las pendientes de f de x son positivas. Misma historia, pero con negativo. F' de x, es decir, la función derivada, va a ser menor a 0, donde las pendientes de la función original son negativas. Y un último caso que también es útil, f' de x es igual a 0, donde la pendiente es 0, de la función original, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver eso de cuando es igual a 0. Lo voy a borrar, a ver si me deja. ¿Dónde la función prima es 0? ¿Dónde me da 0 exactamente? Hay dos valores. ¿Dónde me da x0? No, y0, perdón. Aquí y aquí. Y coincide cabal donde la pendiente de la función original es totalmente horizontal. Aquí y aquí. ¿Y eso qué significa? De que en esos puntos la pendiente de la función original es 0. Donde la función prima es 0 en y. Bueno, entonces esto es todo por hoy. De la hoja, solo déjenme pausar esto.